Ya son noches, hermanos. Gracias a Dios por estas alabanzas que hemos podido entonar, que hemos podido llevar delante de la presencia de Dios, hermanos. Voy a pedirles que ahora preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra Biblia para poder estudiar la palabra de Dios. Abran sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 4, por favor. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, por favor. Y quédense allí un momento para que hagamos una breve oración, hermanos, por la predicación del día de hoy. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y nos gozamos, Señor, por poder llegar a tu presencia. Que nuestra oración se escuche hasta los cielos, Padre, donde tú moras, y Padre, derrames bendición a las familias de nuestra iglesia, Señor, tanto a los que están en la transmisión como los que hemos llegado aquí al templo. Que tu palabra nos aliente, nos conforte, nos anime, nos consuele o nos confronte si es necesario, pero que no vuelva vacía, sino que dé fruto, Señor, en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el título de la predicación de este día se llama Jesucristo te comprende. Jesucristo te comprende. A manera de introducción, hermanos, quisiera comentarles lo siguiente. En mi época de estudiante viví varias experiencias y quiero utilizar un par de ellas semejantes por algo que pasó en un país. Hermanos, recuerdo que tenía un compañero que solía caracterizarse por sus buenas calificaciones. Yo creo que todos aquellos que tuvimos la oportunidad de estudiar algún grado de la escuela podemos recordar con cierta facilidad, quizás, ¿verdad?, dependiendo de nuestra memoria, aquel compañero, aquella compañera que siempre se caracterizaba porque tenía buenas calificaciones. Yo recuerdo a un compañero, hermanos, que él solía invariablemente sacar una excelente calificación. El problema ocurrió cuando un día tenemos examen, la maestra dice su nombre, se lo extiende, lo ve y empieza a llorar. Y se va llorando a su lugar, a su asiento. Y todos nos quedamos desconcertados. ¿Qué le había pasado a este compañero? Está llorando y la maestra sigue dando las calificaciones, los exámenes, y no puede pasar por alto darse cuenta que este compañero está llorando y le dice por su nombre: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No, nada, maestra. Entonces, ¿por qué lloras? Dice, es que yo no puedo sacar 9. Y todos nos quedamos así. Dijimos, sacó 9. Aquellos que con trabajo le llegábamos al 6 o 5.59 que sube a 6, decíamos, pero ¿cómo que está llorando? Porque tiene un 9, ¿no? Y él lloraba de manera inconsolable. Y la maestra, después de varias veces preguntarle, ¿por qué lloras? El 9 es una buena calificación, no pasa nada. Dice, es que si yo no llevo 10 a mi casa, mi padre me pega. Yo no puedo sacar un 9. Me va a ir muy mal en mi casa el día de hoy. Este alumno estaba tan mal que la maestra le dijo, a ver, tráeme tu examen. Como pudo, le corrigió allí algo y le puso 10. Dice, ten, tranquilo, no pasa nada. Este caso que hoy nos pudiera parecer curioso, aislado, no lo es. Tuve otra compañera, una vecina de cuando yo era niño. Ella iba llegando, recuerdo que en aquella época estudiantes de secundaria, iba con mucho miedo y no quería entrar a su casa. Y yo le pregunté, ¿por qué? ¿Qué tienes? Dice, es que hoy me entregaron mis calificaciones y mi papá sabía que hoy me iban a dar mis calificaciones y no salí bien. Él no entiende razones, él no comprende. A mis hermanos y a mí, cuando nosotros sacamos malas calificaciones, nos va muy mal con él, nos pega terriblemente. En Estados Unidos, un jovencito, hermanos, no sacó buenas calificaciones y decidió suicidarse, porque prefirió enfrentar la muerte que la incomprensión de sus padres. Eran dos personas completamente irracionales, que no entendían razones, que no comprendían
que en alguna ocasión su hijo podía no ser el mejor y prefirió quitarse la vida. Lamentablemente algunos cristianos, ¿verdad? O incluso tal vez algunos pastores equivocadamente, al enseñar la palabra de Dios, no tenemos cuidado en presentar a Dios como Él es. Y pensamos que Dios es un Dios estricto, que no nos comprende, que es alguien que cuando nosotros, sus hijos, cometemos algún pecado, algún error en la vida cristiana, lo que nos espera es lo que le esperaba a estos dos compañeros que yo puedo recordar, no digo sus nombres por respeto, aunque ustedes no le conozcan, ¿verdad? O la de este jovencito que prefirió quitarse la vida. Y entonces, pensando en esto, hermanos, es que pensé, ¿cómo puedo titular a la predicación de esta noche? Y de allí es que quise llamarla Jesucristo te comprende. Punto número 1. Cuando decimos que Jesucristo nos comprende, hermanos, no solamente es el hecho de que comprende, sino de que Él, punto número 1, te ofrece su ejemplo. Hebreos capítulo 4, voy a leer los versículos 15 y 16 y después los voy a separar para analizar 3 puntos en este momento. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 1. Te ofrece su ejemplo, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, que no pueda comprender que somos débiles. Hermanos, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿vivir la vida cristiana es fácil? ¿Enfrentar la tentación es cosa sencilla? ¿Levantarse cuando hay problemas y no cometer errores es algo que se hace con los ojos cerrados? ¿Alguien aquí podría levantar su mano y decir, yo soy un cristiano perfecto, nunca me equivoco, nunca peco, nunca tengo un mal pensamiento, yo todo lo hago bien? Yo creo que no. Yo creo que todos, empezando por su servidor, somos personas que en algún momento de nuestra vida hemos cometido un pecado, o muchos, o nos hemos equivocado una o varias veces, o estamos luchando contra alguna tentación y decimos, ¿acaso el Señor me comprenderá? ¿Sabrá por lo que yo estoy pasando? Sí. La palabra de Dios dice que Jesucristo fue tentado en todo, es decir, de la misma manera en la que lo somos nosotros cuando Él estuvo en la carne. Él puede entender, puede comprender que no siempre es tan fácil decir no al pecado o no equivocarse. La palabra de Dios dice, hermanos, acompáñenme sin perder Hebreos, o si lo encuentra usted rápido, bueno, hágalo. Vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 12 y 13. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo es llevado al desierto, ayuna 40 días, 40 noches, y que al final de ese tiempo Él tiene que enfrentar la tentación, nada más y nada menos que el diablo mismo trajo a su persona. Dice Lucas capítulo 4 versículo 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él, ¿qué dice? Por un tiempo. Lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, es que el Señor luchó una y otra vez. Tal vez cuando nosotros leemos la Biblia, viene a mi mente, viene a mi pensamiento, bueno, Jesús fue tentado en aquella ocasión. Pero yo fui tentado ayer, antier, antes de ayer. Estoy siendo tentado hoy y seguramente seré tentado mañana. No, dice, le dejó por un tiempo. Él personalmente se hizo cargo de ir con el propio Señor Jesucristo. Con nosotros seguramente, ¿verdad? Aprovecha nuestras propias concupiscencias o tal vez envía alguno de sus demonios, pero con Jesús fue personalmente. Y el hecho de que Él le haya dejado por un tiempo no significa que sus huestes no hayan tratado de tentar a Jesús en cada momento. Por eso es que Él puede comprendernos. ¿Acaso aquellos padres que golpeaban a sus hijos sacarían 10 toda su vida? ¿La maestra nunca le rechazaría un trabajo porque estaba mal hecho? Aquí tenemos una hermana que es maestra. ¿Habrá algún alumno que nunca comete un error? ¿Que nunca tiene una falta de ortografía?
que nunca se da cuenta que 2 por 2 son 4 porque estaba nervioso, porque estaba preocupado o porque no se dio cuenta? Yo creo que sí. ¿Cómo no pueden entonces comprender a sus hijos? ¿Por qué un hijo tiene que llegar con miedo a casa porque cometió un error o una equivocación? No estoy hablando del hijo que no se aplica, que no es estudioso. No, estoy hablando de aquel que de acuerdo a sus capacidades, porque algo que los padres tenemos que entender es que los hijos no son nosotros. Yo a tu edad ya había hecho esto, yo a tu edad ya había logrado el otro, yo a tu edad ya tenía, yo a tu edad ya sabía, yo a tu edad, tú, pero él no es tú. Él es él, ella es ella. ¿No puedes comprender que es distinto a ti? Jesús sí puede comprender, porque lo vivió en carne propia, lo sintió. Batalló día y noche. Satanás quiso apartarlo de la voluntad del Padre, logrando por caminos cortos lo que solamente la cruz le podía dar, pero él dijo no. Entonces, hermano, él conoce tus luchas, conoce las mías, conoce el poder de la tentación, entiende más que cualquiera porque él lo soportó personalmente. A diferencia de aquellos padres, él nunca pecó. Ahí está la diferencia. Él sí puede, él podría decirme: Germán, tú eres un rebelde y desobediente porque yo fui tentado como tú y yo dije que no. ¿Tú por qué estás diciendo que sí? No lo hace, porque comprende que somos débiles. Eso no significa que entonces, que porque el Señor nos comprende, entonces tenemos que dar rienda suelta a nuestro pecado. Por supuesto que no. Vamos a Santiago capítulo 4 versículo 7, y mientras tú llegas allí, quiero recordarte que el pasaje dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comprendernos, compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera y puede entender que nos resulta difícil obedecer. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4 versículo 7: sométete, sométanse, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La vida cristiana, hermanos, es una batalla continua, día a día. Y si tú y yo no estamos pudiendo sacar dieces, sin embargo tenemos que resistir. Y tenemos que mantenernos firmes porque el Señor nos comprende. Vayamos ahora a Pedro, 1 Pedro capítulo 5 versículo 8. Dios, hermanos, nos comprende tanto que es paciente con nosotros, pero también busca que nosotros resistamos. Va de nuevo esta idea. Jesucristo es tan comprensivo con nosotros que es paciente, pero espera en esa paciencia que tarde o temprano dejemos de cometer esos errores, esos pecados. Porque Él ya dijo: si te sometes, puedes resistir. Dice 1 Pedro 5, 8 y 9: sed sobrios y velad. Ahí está la clave. Una persona sobria está en sus 5 sentidos, está consciente, está lista, está velando, está orando, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Fíjense qué bonito, qué interesante. Dice Pedro: al cual tú puedes resistir si tú te mantienes firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en tus hermanos en todo el mundo. Qué maravilloso entonces es pensar que no soy el único, que hay otros como yo que también están luchando, que también están dándose cuenta de sus debilidades, que también se están dando cuenta de lo difícil que es y que sin embargo están saliendo adelante. El Señor es paciente con nosotros. Él nos enseña poco a poco, hermanos, en la vida cristiana. Y si hay algo con lo que estamos luchando, podemos regresar con Él: Señor, yo ya te había dicho que tú me ayudaras a ya no responderle a mi papá, a mi mamá, a los jovencitos que están aquí, o a maldecir, o a decir esto, o a hacer el otro, o a explotar tan rápido, Señor, pero mira, vengo otra vez y quiero que otra vez me escuches y otra vez me ayudes y otra vez me perdones. Y Él no está diciendo: ya te lo dije 5 veces, ya te lo dije 10 veces. No, Él dice: claro que sí. A ver, ¿qué es lo que no entiendes ahora?
Recuerdo, hermanos, haber tenido un compañero de trabajo, llegó a la oficina, no sabía nada de lo que se hacía en la institución y había muchos procesos, muchas normas, muchas políticas, y de repente algo evidentemente no sabía al principio, era natural, se acercaba con algún compañero, le explicaba y después regresaba con el compañero: oye, ¿cómo se hace esto? Ya te lo dije, ya te lo había explicado, pon más atención. Y recuerdo, verdad, que empezamos a hacer amistad. Un día se acercó conmigo: oye, mira, Germán, ¿qué crees? Que mira, ya me explicaron esto, pero pues la verdad, como que todavía no lo entiendo. Sí, no te preocupes, ¿verdad? Y le explicaba, y le explicaba, y le explicaba, y los amigos decían: no le digas tanto, ya le explicaste muchas veces. Decía: ¿qué importa? A este compañero, ¿verdad?, un ingeniero, recuerdo, le costó mucho aprender muchas cosas. Después aprendió también que se fue a otra institución mucho mejor pagado, recuerdo bien. Pero recuerdo cuando se fue, hermanos, a todos les dijo que se iba, pero conmigo fue, me llevó una taza de café, me dijo: Germán, me voy de esta institución y quiero que sepas que lo que yo sé hoy, que muchas de las cosas que yo conozco hoy, fue gracias a la paciencia que tú tuviste conmigo. Te voy a llevar en mi mente, te voy a recordar siempre como un amigo. Yo sé que esta taza, me dijo, es algo insignificante. Solo quiero que sepas que te estoy agradecido por la paciencia de haberme enseñado. En mí tienes un amigo. Y lo recuerdo con mucho cariño. Y cuando estaba haciendo esta predicación dije: Dios es así con nosotros. Él nos comprende. Y como un padre amoroso, dice: ahí viene mi hijo Germán otra vez. Ay, este cabezón. ¿Ahora qué quieres, Germán? Oh, Señor, pues mira, estoy batallando con esto. Ok, ¿qué no entendiste? Bueno, Señor, pues es que mira, esto y el otro. Ok, mira, acuérdate que es así. Señor, pero es que así es, Germán. Ándale, ve y hazlo otra vez. Y si tienes duda, regresa de nuevo. Yo te vuelvo a enseñar. Él nos dio ejemplo en todo. Les voy a leer Juan 13:15, cuando Él lava los pies a los discípulos. Porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes hagan también. Dice 1 Pedro 2:21, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ejemplo en tentación sin haber pecado, ejemplo en el servicio, ejemplo en la prueba, ejemplo en el sufrimiento. Él es nuestro ejemplo, nos comprende, es paciente para esperar incluso que creamos en Él. Les voy a leer 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tal vez tú y yo, hermano, hemos orado al Señor: Señor, ya acaba con este mundo, ya que Jesucristo venga para que se acabe la guerra, el hambre, la destrucción, la política, y estemos delante de tu presencia, ya que el que creyó, Señor, y el que no, pues que ni modo, que se vaya a la condenación. Además ya les hemos predicado tantas veces. Dice: no, Él es paciente para con todos. Yo estoy seguro que fue paciente conmigo y contigo también. No solo para creer, sino para consagrarnos. Hermanos, yo creo que si el Señor, mira lo que te voy a decir, hermano amado, yo creo que si Jesucristo no fuese paciente con nosotros, su iglesia, yo ya no estaría aquí. Ya desde cuándo habría descendido fuego del cielo y me habría consumido. Y muy probablemente algunos de los que estamos aquí también. Pero Él es paciente. Nos ha dejado su ejemplo. 2. Y no solamente nos ha dejado el ejemplo, 2, sino que te acerca al trono de gracia. Versículo 16, ya leído, pero lo vamos a leer de nuevo. Acerquémonos pues confiadamente, ¿qué dice? Al trono de la gracia. ¿Creen ustedes que este compañero que estaba llorando delante de la maestra iba a llegar a su casa confiado?
¿Creen ustedes que esta amiguita, verdad, que había recibido las calificaciones, tenía confianza de llegar a la presencia de su padre? ¿Creen que este muchacho que desafortunadamente prefirió suicidarse, tenía la confianza de llegar a casa con sus padres y decirles que les había fallado porque había sacado malas calificaciones? No, claro que no. ¿Por qué la palabra de Dios habla acerca del trono de la gracia? Primero que nada, porque vamos ante el Rey de Reyes, que es Dios. En la antigüedad, hermanos, cuando una persona cometía algún delito y se le llevaba delante del rey, ¿saben ustedes por qué se le llevaba ante el rey? Para que él decidiera cómo iba a morir, no para otra cosa. Pero Jesucristo, cuando nosotros fallamos, nos lleva a la presencia del Padre, a un trono de gracia. Y gracia significa que aunque no lo merecemos, el Padre todavía nos mira con misericordia. Hay acceso con confianza. Esto es importante, porque mucha gente piensa, si he pecado y he fallado a Dios, tengo que apartarme de la iglesia. ¿Quién soy yo para estar en la iglesia? No soy digno de estar entre la congregación, no soy digno de Dios, tengo que alejarme de Él porque pequé. ¿Con qué cara voy a ir delante de Dios? Hermano, no te apartes, no te alejes, no te autorrecrimines, solo arrepiéntete y sigue adelante. Busca a Cristo, porque Él te va a acompañar al trono del Padre, al trono de la gracia. Pero ¿con qué actitud debemos de llegar al trono de la gracia? Vayamos al libro de Salmos, capítulo 51. ¿Con qué actitud debemos de llegar al trono de la gracia? Antiguamente, ese delincuente que había cometido un delito, una falta, llegaba ante el rey, y aunque delante del rey él pidiera misericordia, muy raramente el rey extendía su cetro para perdonarlo. Ya no había de otra, era el castigo. La gracia no era algo que caracterizara a los reyes en la antigüedad, hermanos. La magnanimidad era algo que difícilmente se encontraba. No así ante el trono de nuestro Dios, que es santo. Siempre podremos esperar de Él aquello que no merecemos. Dice su palabra, sin embargo, que hay una actitud con la que debemos de llegar, y es la misma con la que David fue cuando él fue confrontado por su pecado. Hermano, tú y yo hemos fallado a Dios, hemos pecado. Vayamos delante de Dios, Salmo 51, 1 al 4, y digámosle al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David estaba consciente de una cosa: Dios puede juzgarme. ¿Sí se dan cuenta? Pero está apelando a su misericordia, a su bondad, a su perdón, no sin dejar de reconocer sus rebeliones. Brinquemos al 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba de manera temporal, hoy está de manera permanente. Hoy el Espíritu no es quitado, pero lo que sí podemos decir es: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, de volver en el camino correcto. Qué diferente sería que esos padres que ven llegar a sus hijos con esas calificaciones y digan: hijo, sí, tal vez merezca un llamado de atención, si tú estás consciente que tu hijo no se ha aplicado o que tiene capacidad para más, pero bueno, hijo, ¿qué fue lo que pasó? Necesitas estudiar más, necesitas aplicarte más. Bueno, está bien, hijo, no te voy a aplaudir tampoco, pero cuentas con mi apoyo. ¿Qué falta? ¿Necesitas apoyo con algún maestro de matemáticas? Si es tu fuerte y te puedes sentar con él, adelante, ¿verdad? Y eso va a hacer que el gozo de tu hijo vuelva.
Y que no siempre diga, y que no solo diga, híjole, la libré, sino que con gozo diga, no, tengo que echarle ganas, porque mis padres me comprendieron. No les voy a volver a fallar otra vez. David dice, Señor, yo quiero sentirme gozoso de ti, contigo, para no volverte a fallar. Hermano amado, vuelvo a preguntar, ¿le hemos fallado a Dios? No nos alejemos de Él, acerquémonos con confianza, con certidumbre. Y miremos su ejemplo. Recordamos al hijo pródigo, les voy a leer en Lucas 15:18, escúchenlo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Merecía el hijo pródigo eso? No, no lo merecía. Pero su padre le mostró gracia. Dijo, es mi hijo, ¿cómo no le voy a amar? 3. El título de la predicación de hoy se llama Jesucristo te comprende. Si tú y yo, hermano, le hemos fallado a Dios, hemos pecado contra Dios, no pensemos que Él es un Dios que no nos comprende. No nos apartemos, no nos alejemos, no nos autorrecriminemos. Solo arrepintámonos y acerquémonos al trono de la gracia, porque una vez en el trono de la gracia, 3, te da acceso a la misericordia. Porque miren, hermanos, lo que dice el versículo 16 que ya leímos, y voy a leer de nuevo, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Pero dice la siguiente parte, ¿qué dice? Hermanos, ¿qué dice? Alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Alguien recuerda qué significa la palabra misericordia en pocas palabras? No darnos el castigo o el juicio que merecemos por causa de nuestras faltas. Por allí va, pero algo más. Perdón, compasión, sí, pero ¿qué es misericordia en sí? Gaby. Benevolencia, ¿que sale de dónde? Misericordia es mirar a una persona en una situación crítica y sentir que las entrañas se te mueven. Sientes compasión por ella. Pero esa compasión es activa, no es pasiva. Te detienes y vas en su búsqueda y le ayudas para que salga de la situación en la que se encuentra. Cuando yo voy ante el trono del Padre, yo merezco escuchar la sentencia que escuchaban aquellos hombres en la antigüedad, el castigo. Pero Él se duele de verme, de que le he fallado, ¿verdad? Y me ofrece ayuda. Me mira con bondad y ve que tengo necesidad de algo. Y me dice, ¿cómo puedo ayudarte? Dice, hallar gracia para el oportuno socorro. Estoy a punto de cometer pecado, de hacer algo malo, de decir algo delante de Dios. En ese momento el Espíritu Santo con seguridad va a traer a mi mente la palabra de Dios, quién soy yo. Y en ese momento yo debo decir, Señor, ayúdame. Estoy a punto, Señor, de pecar. Perdóname. Y dar la media vuelta y salir corriendo. La ayuda del Señor va a ser oportuna siempre. Va a depender de mí el seguir adelante, el tomarlo. Cuando Eva pecó, vio y codició, el problema no fue ese. ¿El problema cuál fue entonces? Tomó. Vio, codició y tomó. Si cuando vio y codició, en ese momento se hubiera percatado, que yo creo que lo hizo, de que lo que estaba haciendo era incorrecto, y se voltea y deja de conversar con la serpiente y se va corriendo a buscar a Adán, o se va corriendo a no sé dónde, no habría fallado, pero lo hizo.
Pero aún estando delante de la presencia misma del Rey de Reyes, yo lo que puedo esperar de Él, si voy con la actitud correcta de la que hablamos hace rato, es su bondad y su ayuda. Podemos estar seguros de eso. Cada que oramos a Dios por misericordia, Él la tiene. Si dice la palabra en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay un momento en la historia humana en la que Dios no haya mostrado misericordia y ayuda a su pueblo. Para terminar, Jeremías capítulo 29, versículo 10. El pueblo de Israel había fallado una y otra vez, siempre. Un pueblo rebelde de corazón como yo, hermanos. Pero el Señor siempre está mostrando su misericordia, siempre les está prometiendo la ayuda, siempre les está diciendo que Él está listo para sacarlos de aquello, si ellos están dispuestos a volver. Jeremías capítulo 29, versículos 10 al 14, la palabra de Dios dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Vean, aunque habían sido enviados lejos, Él no los iba a olvidar y los iba a abandonar allá. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. ¿Quién es el que tomaba la iniciativa? Dios. Si tú y yo hemos pecado contra Dios, estoy seguro que Él ha despertado en nosotros la intención de volver, de recordar su palabra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué fin le esperaba a este chico en su casa? ¿Qué fin le esperaba a este jovencito en su casa? ¿Qué fin le esperaba al chico que se quitó la vida, hermanos? ¿Bueno? No. Pero Jehová le dice a su pueblo, a un pueblo rebelde: yo tengo pensamientos acerca de ustedes y son de paz, no son de mal. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo, ¿qué dice? Oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde los hice llevar. Hermanos, conclusión: Dios no es indiferente, Él nos comprende. Jesucristo nos comprende porque nos ama. En Él hay misericordia, hay perdón, hay compasión, hay ayuda, hay gracia, con el propósito de que a partir del momento en el que nosotros le buscamos a Él, entonces nosotros volvamos a experimentar la victoria en la vida cristiana. Porque un hijo comprendido, como dije hace rato, por sus padres, lo va a agradecer y se va a esforzar más la siguiente vez. Y con gozo va a poder venir delante de su padre y decir: Padre, mira, madre, ya mejoré. Y todo porque tú me comprendiste. Dios quiere lo mismo, hermanos, para nosotros. Que Dios les bendiga.